Desde hace unos 230 años aproximadamente, y a lo largo del siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, importante en y desde las universidades en la sociedad de los Estados Unidos. De hecho, Georgetown University fue la primera universidad desde donde la Compañía de Jesús ha dado un servicio universitario desde el carisma y desde el apostolado propio de la Compañía de Jesús. Compañía de Jesús en misión, Voces Apostólicas. Bienvenidas, bienvenidos. Y en esta ocasión tengo yo la alegría de platicar, de encontrarme con el padre Mateo Carnes, un amigo, compañero jesuita. La última vez que nos vimos con Mateo, él me va a corregir cuando ya comience a conversar, fue en Lima el año pasado, a comienzo del año pasado. También antes estuvimos en un seminario en El Salvador, y antes tuve yo la ocasión de haber sido invitado por él mismo a una de sus clases en la Universidad de Georgetown. Pero la primera vez que me encontré con Mateo fue precisamente aquí, desde este mismo lugar, desde donde estamos transmitiendo este programa, Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas, cuando allá hace más de 2 décadas, él siendo un jovencito, todavía lo es, como nos estamos dando cuenta, vino por aquí cuando comenzaban sus primeros caminos por la Compañía de Jesús, a raíz de el apostolado que impulsó la Compañía de Jesús tras el paso trágico del huracán y la tormenta tropical Mitch a finales del siglo XX. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Mateo Carnes. Gracias, Mateo, por estar con nosotros. Te doy la bienvenida y quiero que nos comiences a contar cómo te sientes en este tiempo de COVID-19 como jesuita, como un ser humano, como un docente de la Universidad de Georgetown. Bienvenido, Mateo. Gracias, Padre Melo. Es un gusto estar contigo. Y es cierto que, que nos encontramos por primera vez hace 2 décadas, como dices, al final del último siglo. Y eso me marcó profundamente. La comunidad allá en el Progreso, el trabajo de Eric, de Radio Progreso, me impactó de una manera que todavía me afecta en todo lo que hago. Yo fui allá siendo, como dices, joven jesuita en formación. Yo recuerdo muy bien cuando pasó esa tormenta, esa tragedia allá en Honduras, también afectó a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua, pero más que nada a Honduras. Yo recuerdo cuando yo vi la llamada de los jesuitas, vino una carta desde Ricardo Falla, que en ese momento fue el superior allá en el Progreso, pidiendo ayuda de la Compañía de Jesús Universal. Y yo, siendo joven, estaba ahí enseñando en un colegio nuestro aquí en California, donde me encuentro en el momento presente. Y yo leí esa carta y yo sentí una llamada de responder de corazón a mis hermanos jesuitas, pero más bien con una comunidad mucho más amplia, una comunidad afectada por esta tragedia. Y fue dentro de unos meses que llegué allá a Honduras. Pasé un año allá trabajando en la reconstrucción, con el equipo de reconstrucción que tenían en esa época. Y es cierto que nos encontramos en esas fechas. De hecho, yo recuerdo una de las primeras veces que habías llegado de visita, porque en esa época estabas todavía en Guatemala, si recuerdo bien. En El Salvador estaba. En El Salvador, es cierto, en El Salvador. Y viniste y fuimos juntos a visitar algunas de las aldeas rurales. Y
con tu corazón catracho, tú sentiste una sintonía con la gente que estaba sufriendo, porque de hecho fuimos durante otra tormenta. No fue como Mitch, pero fue una tormenta en que hubo inundaciones. Y fuimos juntos, y yo recuerdo la experiencia de verlo por tus ojos y verlo por los ojos de la gente afectada. Y eso me impactó de una manera que sigue afectándome. Y empiezo allá, porque ese fue para mí y para Honduras, y de hecho para muchos de nosotros, un momento inédito, único, uno de sufrimiento, y un momento que reveló de una forma profunda las desigualdades de nuestras sociedades, el sufrimiento y cómo eso cae aún más en los pobres y la gente más rural, más marginado. Y bueno, ya pensando en el momento actual, estamos en otro momento inédito, otro momento en que estamos viendo expuestos todas las desigualdades, todos los desafíos sociales que siempre estaban ahí, pero ya con la pandemia, con esto de COVID, estamos viendo que todos estamos experimentando eso a la misma vez. Y yo diría, un poco como cuando yo era joven, y yo podía ver que esto no fue solamente algo de otra parte del mundo, de mí, sino fue mi vida. Y que hubo una invitación allá a meterme profundamente en esa realidad. Eso también siento en este momento de COVID, que tengo que tener los ojos abiertos, que tengo que ver cómo es que puedo interrogar de alguna forma esta realidad que estamos experimentando. ¿Cómo puedo yo enfrentar esa realidad, desafiar esa realidad y dejar que escucho las voces de la gente más afectada, de la gente más sufrida en este momento? Si puedo también escuchar sus esperanzas, sus compromisos, y si yo puedo aprender de ellos. Entonces eso es una respuesta un poco larga, pero es para poner en relieve de alguna forma que esto que estamos experimentando hoy, en mi vida, tiene una línea que traza hasta ese tiempo de Mitch, que fue un momento que me ayudó a pensar más profundamente en la realidad. Y eso, para decirlo en forma directa, eso me llevó a mis estudios, porque mis estudios como profesor, como docente, soy profesor de ciencia política, y yo estudié la ciencia política por tener las preguntas que yo veía ya durante el huracán, que alguna gente sufrió mucho más que otros. Y yo en ese momento me di cuenta que eso no es solamente por casualidad que algunos sufren más y otros sufren menos, sino es por las estructuras que hemos puesto en marcha, que hemos permitido existir, que algunos que tienen más poder han decidido que quieren tener esas estructuras, y que esas estructuras sirven a ellos. Entonces, mis estudios entienden o intentan entender mejor esa realidad, interrogarlo, compararlo entre distintos países y preguntar cómo es que nosotros podemos ayudar a enfrentar esas desigualdades, cambiarlas y hacer una sociedad un poco más justa, un poco más inclusiva, una sociedad que realmente da el valor que debe tener cada persona en esa sociedad. Eso es una respuesta un poco larga, sí, pues sí. Cómo me gusta escucharte, Mateo, porque recoges sentimientos, realidades, experiencias y también lectura que a su vez juntan épocas, juntan distintas maneras de vivir y de enfrentarnos con la realidad. Estoy recordando que así como en el mix, hace ya más de 20 años, ahora también con el COVID-19, tal vez nosotros comenzamos, tú y yo y mucha otra gente, escuchando cifras, datos. Sí. Ha ocurrido algo allá en la China, sí, o allá en Honduras. O sea, pero resulta que de las cifras hemos pasado a los rostros. Y esos rostros son los que nos convierten. Las cifras son importantes para el análisis, así como, por ejemplo, el estudio de las ciencias políticas son muy importantes para
para poder buscar respuestas. Pero no es la cifra, no es el análisis lo que transforma, sino la vivencia, los rostros. Comenzó con la mente, metimos metimos el COVID en la mente, pero ha pasado también al corazón. Y eso es lo que al final de cuentas convierte, y creo que es lo que le da talante al servicio de quienes somos jesuitas en diversas circunstancias. Y ahora, ya entrando a tu vida como universitario. Bueno, yo quiero decir que a mí me ha llamado la atención, estaba haciendo un recuento que he tenido yo la oportunidad de conocer varias universidades invitados por ustedes. Creo que de las 28 universidades que la Compañía de Jesús tiene en los Estados Unidos, he visitado a 13 universidades. Y de hecho, en el mes de abril de este año, estaba invitado a la Universidad de Detroit, en Michigan, pero obviamente la realidad del COVID lo suspendió. Y me ha llamado la atención, por una parte, el reconocimiento que las universidades tienen en las ciudades o en la sociedad de los Estados Unidos, el impacto que tiene, muchas veces incluso con valoraciones críticas por parte de sectores populares, porque dicen, son universidades que están al servicio de la gente rica, de la gente que tiene posibilidades económicas para estudiar y pagar cuotas muy altas. Pero por otra parte, al visitar yo la comunidad de los jesuitas, ¿sabes qué me ha llamado la atención? La austeridad con la que se vive. Es decir, podrían ser todavía más austeros, pero esa correspondencia entre austeridad y servicio universitario a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Cuál es el servicio que realizas tú actualmente en la Universidad de Georgetown y qué significa para ti dar este servicio de la misión de la Compañía de Jesús desde una universidad jesuita? Muy bien. No, es cierto. Y señalas algo muy importante. Quiero iniciar ya. Y es esto, que cada una de las universidades que tenemos, los 28 aquí en Estados Unidos, ya son 27, cada uno tiene una misión en su contexto, en la realidad donde se encuentra. Y en Detroit es obvio que allá es una ciudad que fue industrial, una ciudad dividida por razas, en que hay y todavía hay mucha gente negra, mucha gente de afrodescendencia, y que esas divisiones ya todavía son muy fuertes y hay que ir buscando hacer caminos de conversación, de conversión allá en Detroit. Y Detroit como universidad, la Universidad de Detroit, Mercy, eso es su misión, es trabajar con la gente en su realidad. Georgetown, a cambio, Georgetown desde su inicio en 1789, piénsalo, 1789, justo unos meses antes de que Estados Unidos decidió mudar su Capitolio hasta esa ciudad, un pocos meses antes, la Compañía de Jesús empezó esa universidad. Y estaba en un momento en que había mucho conflicto entre las religiones dentro de Estados Unidos, entre protestantes y católicos más que nada, pero también con otras religiones. Y cuando se fundó Georgetown, se decidió que debiera ser siempre abierto a gente de toda religión y que realmente tendría una conversación entre religiones. Y desde los primeros días tenía gente protestante, católica, judío, que fue algo muy raro en esa época, pero también judíos allá. Y fue un lugar de intercambio porque estaban llegando gente de todo el mundo y de toda esa nueva nación tratando de construir algo nuevo. Y yo diría que Georgetown hasta la fecha tiene esa misión de ayudar a gente llegando de distintas partes a este Capitolio del país, uno de los países más fuertes del mundo, uno de los países con más poder. Ya podemos hablar de la China también, diría yo, un país que tiene un poder enorme, que también en esa ciudad tenemos embajadas, tenemos representantes de las ONGs. Es un lugar donde la gente está llegando y Georgetown tiene la misión
de crear conversaciones entre ellos, de dejar la oportunidad de que se conversan, que se convierten. Y yo diría eso toca a mi misión, porque mi misión en esa universidad es un poco distinto que sería si yo estuviera en Detroit. Yo, por mis estudios, soy experto en América Latina. He trabajado mucho en Honduras, como dijiste, también en México, en Chile, en Argentina. Conozco esas realidades bastante bien. Y yo diría, mi trabajo es ser como un puente entre las realidades en cada uno de estos distintos países y la realidad de Washington. Y ir hablando a veces con embajadores, a ver si ellos entienden lo que está pasando en sus distintos países. Otras veces hablando con gente como de las ONGs, como has llegado tú, para hablar de la realidad desde los bases. Y eso es algo que diría yo que la Compañía de Jesús puede contribuir, que es distinto a una universidad como Harvard, los famosos, Stanford, los famosos. A veces ellos no tienen mucho que tiene pie en la tierra. Pero como jesuitas tenemos una red que nos da estos pies en la tierra, experimentado por nuestra propia carne y también por nuestra hermandad, en que nosotros podemos invitar hermanos jesuitas, laicos de nuestros trabajos, que vienen y que hablan de su realidad. Pienso en la llegada tu llegada allá en Georgetown, pero también pienso en una visita de Ricardo Falla hace un año o 2 años, cuando habló de la realidad de Guatemala, especialmente durante el conflicto allá. Y él llevó no solo carne propia, sino huesos propios, porque como sabes, él siempre lleva los huesos de la gente que fueron matados en los masacres. Y él pasó esos huesos a los alumnos de Georgetown que tocaron con sus propios dedos y podían sentirse conectados con una realidad. Entonces yo diría que la universidad es una plataforma y mi trabajo en la universidad es ser como puente a estas distintas realidades. Tengo el privilegio de ser el director de nuestro Centro de Estudios Latinoamericanos. Y ese centro es dedicado al estudio, pero también al diálogo constante con la realidad americana, panamericana. Podemos decir que es latinoamericana, pero también siempre decimos que tenemos una sola América que se extiende desde el norte hacia el sur. ¿Y cómo es que podemos tener una conversación inteligente, pero también que toca el corazón, que toca la carne, que toca hasta los huesos, esa realidad? Y para mí es un privilegio poder servir en ese modo de puente. Sí, Mateo, quiero que hablemos justamente de puentes, vínculos entre la Universidad de Estados Unidos, Universidad de la Compañía de Jesús con Estados Unidos, pero también al interior de Estados Unidos, por ejemplo, con el tema, todo el tema de migración, con el tema pastoral parroquial, con estas realidades humanas clamorosas dentro de Estados Unidos y cómo se vincula con América Latina. Quiero decirles, amigos y amigas, que estamos en el programa de Radio Progreso, Compañía de Jesús, Voces Apostólicas. Y en esta ocasión tenemos la dicha de conversar, de intercambiar con el padre Mateo Carnes. Él es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Y con su experiencia y con su talante de jesuita, tenemos un gusto de poder presentarlo aquí para compartir y enriquecer nuestra misión y nuestra mirada apostólica. Entonces, Mateo, ¿cómo vive el trabajo la Universidad de Georgetown en el marco de las grandes realidades internas en Estados Unidos y que tienen su impacto justamente por sus vínculos con América Latina? Temas de migración, todo lo que tiene que ver con la marginalidad, ¿cómo se junta esto con el trabajo universitario y el vínculo que hay del trabajo universitario en Estados Unidos, particularmente de Georgetown University, con América Latina? Mateo. Sí. Bueno, tenemos la gran ventaja como jesuitas de poder aprovechar de las redes que tenemos como jesuitas.
redes como el AUSAL en América Latina, o sea, la red de universidades de la Compañía de Jesús en América Latina. Tenemos una red similar también allá en Estados Unidos. O tenemos redes que estudian la migración o que trabajan en la migración también. Tenemos redes que trabajan en las ciudades y especialmente las partes más marginales de las ciudades. Y desde esas redes tenemos un trabajo en conjunto. Un ejemplo, tenemos ya en la frontera entre Estados Unidos y México, la frontera en Nogales, tenemos un trabajo en conjunto, el Kino Border Initiative, el trabajo, la iniciativa Kino, llamado por un jesuita famoso que un día quizás va a ser santo, un jesuita que trabajó allá, la iniciativa Kino, que trabaja con migrantes, especialmente los migrantes que están esperando intentar entrar en Estados Unidos, están buscando asilo o que han sido echados de Estados Unidos y tienen un albergue allá, tienen un comedor, tienen un trabajo de representación legal, un poco parecido a cosas que ofrecen en el ERIC allá en Honduras. Entonces trabajan fuertemente con este grupo de migrantes, pero ellos no tienen toda la capacidad para hacer la investigación, para hacer la representación frente al Congreso. Entonces ellos aprovechan de las universidades y nosotros ayudamos, echamos una mano en la investigación, también cuando ellos llegan a Washington, donde está Georgetown, pueden estar con nosotros, pueden visitar el Congreso, pueden representar los intereses de los migrantes frente al Congreso. Entonces nosotros podemos ser un representante de la iniciativa Kino en Washington, permanente. Entonces ellos pueden hacer su trabajo en Arizona y en México. Nosotros podemos hacer nuestro trabajo y podemos conversar y representar esos intereses en una forma más en conjunta. Muchas de las universidades participan así. También dos cositas más que quiero señalar. Con la iniciativa Kino, no es simplemente que nosotros ayudamos, sino ellos nos ayudan en el trabajo de educación y de transformación, porque ellos reciben a nuestros alumnos, también a nuestros profesores, para conocer la realidad de la frontera, porque para mucha gente la frontera es un lugar muy lejos, un lugar desconocido, un lugar de historias, de mitos. Pero ellos pueden ir allá y pasar una semana conociendo a los migrantes, conociendo cómo es cruzar la frontera, trabajando o hablando con los soldados que guardan la frontera, viendo todos los trámites que uno tiene que hacer. Esa realidad, cuando uno lo encuentra, aprende de esa realidad todas sus complejidades. Y entonces la iniciativa aquí nos enseña a nosotros, y nosotros como profesores aprendemos de esa realidad. Y es curioso porque ya en Georgetown tenemos más de 100 profesores que han ido a la frontera. Estamos hablando de profesores de química, de física, de ciencia política, de economía, de todo lugar, de literatura, que enfrentan esa realidad y es algo que los cambia, ¿no? Finalmente, algo muy bonito es por los contactos personales. A veces podemos seguir un alumno, una alumna, un migrante, una persona que a través de los años llega a un colegio de los jesuitas o llega a una escuela de los jesuitas y hasta llega a Georgetown como estudiante. Y también graduados de Georgetown, exalumnos de Georgetown, trabajan en la iniciativa aquí. O sea, llega a ser casi como una familia en que tenemos gente que sí viven estas distintas realidades en su propia vida. Y eso tiene un efecto transformador. Entonces yo diría que la red que tenemos nos ayuda mucho en aprender mutuamente y ayudar mutuamente. Mateo, ¿hay algún vínculo entre el trabajo universitario, entre la educación universitaria, un vínculo directo con estas experiencias que conocemos desde aquí como las escuelas de Cristo Rey y que también están extendidas en diversas partes de Estados Unidos, como también un aporte de la educación de la Compañía de Jesús
a los sectores más empobrecidos de Estados Unidos. Sí, sí, no, eso es algo muy importante aquí en Estados Unidos. Y para mí es uno de los grandes logros de las últimas décadas. Hace 50 años, los jesuitas más o menos, lastimosamente, en nuestros colegios, las escuelas secundarias, estaban enseñando a los ricos, más o menos. Pero hace unos casi 50 años empezamos a tener estos nuevos colegios, Cristo Rey, como mencionas, que tenían una nueva misión trabajando en las zonas más marginales, trabajando con alumnos de pocos recursos y ayudándoles mucho y también aprendiendo de su propia realidad. Y esos colegios han tenido mucho éxito. Y ya tengo muchos alumnos que van a los colegios Cristo Rey y después entran a Georgetown o entran a las distintas universidades de los jesuitas en Estados Unidos. Son 27. Y eso nos está dando nuevas perspectivas. Esos alumnos nos enriquecen en un lugar como Georgetown. Sus voces, que vienen muchas veces de gente inmigrante, de gente afrodescendiente, Latinx, como decimos aquí, latino, como dicen ustedes, pero esas voces nos enriquecen en lugares como Georgetown. Y es uno de los grandes logros, que ya hay un proceso en que ellos entran a las universidades. Y algo nuevo que es súper importante, hace unos años, creo que son 5 o 6 años, empezaron, o quizás son 10, un programa que se llama Arrupe College en Loyola University of Chicago. Arrupe College es como un colegio Cristo Rey, pero a nivel universitario. O sea que es una manera en que alumnos que quizás no tenían la preparación o no tienen ya los exámenes ya todo ya hecho para poder entrar en una universidad, entran en ese programa, es un programa de 2 años, y después transfieren, cambian a otra universidad y han llegado a Georgetown, han llegado a Loyola Chicago, han llegado a casi todas las universidades de los jesuitas aquí en Estados Unidos. Entonces, cada uno de estos es como buscar una nueva puerta, porque tenemos los lugares de estudio, pero si tenemos otra nueva puerta, permite que más pueden entrar y más pueden enriquecernos con su experiencia. Bien, la educación de la Compañía de Jesús, la educación universitaria, es la expresión en la sociedad, en la cultura de nuestra fe. O sea, así como, por ejemplo, yo puedo expresar el compromiso de la fe desde los medios de comunicación o desde el análisis social a través del ERIC, la universidad expresa, y los jesuitas expresamos nuestra fe y nuestro compromiso social y cultural. Allí expresamos nuestra fe. ¿Cómo vive Mateo Carnes en la universidad? ¿Cómo vive su fe y dónde alimenta su esperanza este hombre con el que estoy platicando, que antes de ser jesuita es un ser humano y es un ser creyente? Sí. Gracias por la pregunta. Y, bueno, en Georgetown tenemos una fuerte comunidad cristiana. No todos los alumnos son cristianos, no tienen que ser, y como dije, es un lugar muy abierto, con gente muy comprometida. Yo diría en Georgetown hay como una ilusión de hacer una diferencia en el mundo, de poder realizar cambios para hacer el mundo más justo. Y eso es nutrida para mí en las misas que tenemos ejercicios espirituales que hacemos con los alumnos. Pero muchas veces, final del día, lo que a mí me nutre es la experiencia de mis alumnos. Cuando hablo con ellos, porque casi todos los días yo tengo algunas conversaciones con alumnos. Y en los últimos años me están comentando de cómo participaron en la Marcha de la Mujer. Si ustedes recuerdan la Gran Marcha de la Mujer hace ya casi 4 años, que fue una movilización casi sin precedentes allá en Estados Unidos. Últimamente, cómo están participando en los movimientos de Black Lives Matter, de esto de enfrentar nuestra historia de desigualdades y buscar cómo contribuir a un mundo más justo. Mis alumnos hacen preguntas a sí mismos, ¿cómo es que yo puedo ser más justo? Y eso me inspira a mí a buscar cómo es que yo pueda ser más justo, cómo es que yo pueda seguir creciendo, cómo es que yo pueda seguir
aprendiendo del Dios que se hizo humano como nosotros, que se hizo uno de los más pobres, que se hizo uno de los más austeros. Y gracias por usar esa palabra antes, ¿no? Porque eso es un desafío para mí. ¿Cómo es que yo puedo dejar pasar toda esta mania de la adquisición, del conocimiento, de poder, y cada día dejar que Dios me hace un poco más austero, un poco más humilde, un poco más simple, un poco más comprensivo? Y eso realmente lo aprendo desde mis alumnos, con su ilusión, con su compromiso. Y ahí puedo decir a ustedes que nos están sintonizando, debiéramos tener mucha esperanza, porque la esperanza de los jóvenes, la esperanza de los jóvenes que veo allá en la universidad, pero también la esperanza de los jóvenes que conocí en Honduras, sigue motivándome a mí, y yo creo que sí es un motivo para esperanza para todos nosotros. Bueno, queridísimo Mateo, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros, con Radio Progreso y con de América Latina, que hayas compartido este rato y que hayas puesto en nosotros parte de tu vida y de tu misión y cómo animarnos a que desde nuestra fe sigamos siendo puentes entre las diversas culturas, entre las diversas religiones, en este mundo cada vez más plural. Te agradezco mucho. No sé cuándo ni dónde nos vamos a ver, pero Mateo, tengo mucha fe en el futuro. Sí, muchas gracias por estar con nosotros, querido hermano. Un placer, gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, amigos y amigas. Hemos estado en Compañía de Jesús en Misión Voces Apostólicas con el padre Mateo Carney, que es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, un jesuita, y nos ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Nos seguiremos encontrando en este mismo espacio cada semana. Muchas gracias. En Misión, Voces Apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. La voz que está con vos. Compra en su